Muy buenas tardes, mi nombre es Derly Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y estoy cursando el curso de diagnósticos psicológicos. Bueno, inicio para desarrollar la actividad de evaluación final a partir de la identificación del caso de estudio de Aníbal Lecter. Bueno, iniciando la identificación del caso, vemos que la problemática del estudio del caso se origina en Aníbal, un niño que queda huérfano junto con su hermana Misha durante una matanza ocurrida en la Segunda Guerra Mundial, los cuales se refugian en una casa que pronto es atacada y saqueada por unos despiadados soldados, los cuales finalmente se comen a Misha. Bueno, a partir de la información anterior, vamos a hablar sobre la definición de la problemática identificada. La problemática del personaje se origina a partir de los malos tratos que recibe Aníbal en la infancia, los cuales se derivan en la muerte más cruel que podría tener su pequeña hermana. Esta situación de la muerte de su hermana causa y provoca en Aníbal unas ganas de venganza que, según el estudio de casos, se satisfacería unos años más tarde, ya en la edad adulta, convirtiéndose en un asesino en serie, un psicópata. Ya dentro de la hipótesis frente a la causa del problema a partir de los datos dados por el estudio de casos, podremos decir que en la hipótesis Aníbal Lecter en su edad adolescente ya padece eventos traumáticos de gran intensidad por lo que vivió durante su infancia. Este evento donde él perdió sus padres y su hermana de manera trágica, donde fueron bruscamente asesinados por los nazis y soldados lituanos. Nuestra hipótesis Aníbal en su etapa adolescente ya presenta una posición de esquizoparanoide y ya comienza a desarrollar fantasías de persecución de los objetos malos. Estas fantasías funcionan como una defensa para negar la realidad externa. También suponemos que persigue esta situación de perseguir a los objetos malos para negar que su hermana murió de esa forma, pero también como una forma de defenderse de su realidad interna. A partir de este suceso, Aníbal entró en un estado de desequilibrio emocional y mental, y de este modo toda su vida ha cambiado. A pesar de tener el apoyo de su pareja, el odio y la venganza continúan en su vida de tal forma que ni el amor logró sanar el deseo de venganza para poder llevar una vida pacífica. Dentro del estudio de casos podemos ver que Aníbal crece en su infancia solo, no tiene ninguna ayuda emocional. Entonces creemos que la hipótesis frente al caso es que Aníbal también ha experimentado una gran soledad en su vida y por eso en su etapa adolescente y adulta Aníbal está presentando un trastorno de su personalidad y también debido a todas las experiencias tan traumáticas que él vivió en su infancia. Ahora, finalmente, en su etapa adulta, Aníbal Lecter continúa con una personalidad trastornada. Vemos un deterioro y aumento de agresividad en esta persona. Vemos un mayor distorsionamiento dentro de su carácter y dentro de su comportamiento antisocial, convirtiéndolo en un psicópata en serie. Si vemos esta situación frente a alguna teoría psicológica, lo podríamos ver también desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica y podríamos verlo desde ese enfoque que debido a la muerte más cruel que pudo experimentar él de sus padres y de su hermana,
Esto puede haber quedado grabado en su inconsciente y eso ha provocado que en su etapa adolescente y en su etapa adulta Aníbal tenga ganas de venganza y de satisfacerse de venganza a lo largo de su vida, convirtiéndose en un monstruo, hambriento de venganza, el cual ni perdonó ni olvidó, debido a las condiciones en que perdió su familia a su corta edad. Esto ha desencadenado una serie de temores que hicieron que perdiera su estabilidad emocional, ocasionando un momento de tristezas, desorientación e incluso cuadros de pánico y paranoia. Dentro de la hipótesis de la teoría psicoanalítica podemos ver que Aníbal presenta muchas dificultades en su vida social también y también en su etapa educativa y en su etapa de adolescencia, debido a que Aníbal no tuvo un núcleo familiar estable y todas estas situaciones han sido de manera inconsciente y de alguna manera han quedado ahí esas difíciles circunstancias sin poder ser procesar en la personalidad de esa persona. Bueno, las recomendaciones desde los ámbitos educativos. Dentro del estudio de casos de Aníbal, aplicando las recomendaciones de los ámbitos educativos, creemos que es el que Aníbal ya haya estado cuidado en un orfanato que pertenecía a su familia y haya estado aquí en este orfanato. Pensamos que el orfanato no es un lugar donde pueda desarrollarse plenamente, sino que simplemente el orfanato fue una manera de sobrevivir. En el orfanato no tienen ningún cuidado de apoyo emocional, ni social, ni educativo que Aníbal necesita. Entonces, las recomendaciones desde ese punto de vista de la educación de Aníbal, creemos que en esta etapa él necesita ayuda profesional debido a las fuertes experiencias traumáticas que experimentó anteriormente con la muerte trágica de su hermana. En el ambiente social y la ausencia de los padres de Aníbal hace que su vida se vea a la deriva. Entre su etapa de niño y adolescente, él no tiene una identidad clara y una personalidad sana porque su ambiente social y familiar no se lo brinda. Entonces las recomendaciones que se harían en esa etapa, en la etapa donde Aníbal estuvo en el orfanato, y la forma en que eso puede afectar en su vida educativa, pues va a ser muy trascendental para su desarrollo educativo y su aprendizaje. Entonces las recomendaciones son que en el orfanato se le ofrezca mucho amor y atención. No solamente como un hecho de que él tenga un abrigo y un plato de comida, sino la oportunidad que él pueda tener en ese orfanato para reforzar todas esas carencias familiares y afectivas que esta persona necesita. También se recomienda estimularlo para que continúe estudiando. Y la recomendación sería es contar con profesionales como psicoeducadores que refuercen su aprendizaje y también diferentes talleres donde Aníbal dentro del orfanato pueda desarrollar todas sus habilidades, todos sus talentos y pueda sentir que en ese ambiente él puede desarrollarse. Otra recomendación sería tener una ayuda de terapeutas como psicólogos o psicoanalistas que ayuden a Aníbal a superar sus traumas infantiles para que estos no influyan en su ambiente educativo. Como vemos hasta ahora dentro del estudio de casos, vemos que Aníbal presenta un deterioro en su entorno familiar y en su entorno social, porque él no tiene esas ayudas, esas redes que le ayuden a proyectarse y a superarse como persona. Entonces, en este caso sería muy importante que en el orfanato él pueda tener esa ayuda profesional y esa orientación para que él pueda salir adelante y continuar con su etapa educativa.
pero sí es muy recomendable tratar ya en su etapa adolescente todos estos problemas de conducta que él presenta. Las acciones desde un enfoque de salud mental para el tratamiento de los niños y adolescentes con problemáticas similares a las de Aníbal. Bueno, desde el punto del enfoque de salud mental sabemos que dentro de las aulas o las escuelas hay niños como Aníbal que traen muchos problemas en sus familias, familias que no son bien estructuradas, personas con muchas carencias afectivas, emocionales, económicas, y todos estos factores también afectan en la salud mental de los niños y los adolescentes ya dentro del ámbito educativo, ya dentro de la escuela, dentro del aula. Entonces, las acciones que se pueden hacer desde un enfoque de salud mental para niños que presentan de pronto psicopatías o trastornos mentales como Aníbal serían las siguientes. Primero, es importante hacer charlas educativas con la familia de los niños que presentan estos problemas o adolescentes. Es importante hacer charlas educativas en el barrio, también en la escuela de los niños o en las universidades también. Y estas charlas educativas serían enfocadas sobre educar a los padres y educar a los docentes sobre las enfermedades mentales que los niños y adolescentes pueden presentar. Los aspectos relacionados también con la promoción del bienestar emocional y sobre todo con la prevención del problema de salud mental. En este caso, hay un desconocimiento en el área social o educativa sobre los posibles trastornos mentales que los niños pueden estar presentando, y hay un desconocimiento sobre estas enfermedades mentales. Entonces sería una acción muy efectiva sería esas charlas educativas a través de profesionales de la salud para poder orientar tanto a los padres como los docentes para poder enfrentar estas diferentes problemáticas. Segundo sería, se recomienda más énfasis en los aspectos preventivos, de manera que podamos invertir la pirámide de recursos y prioridades en el ámbito de la salud mental. Esto es, apostar en primer lugar por los 3 niveles de prevención, fomentar los factores protectores en toda la población, actuaciones preventivas en grupos de riesgo, prevención intensiva en colectivos de muy alto riesgo. En este segundo punto de las acciones se recomienda en los aspectos preventivos, es muy importante desde el núcleo familiar educar a las madres también para que ellas puedan saber, o los padres, cómo enfrentar diferentes circunstancias o enfermedades mentales que los niños pueden presentar. Por ejemplo, en el caso de Aníbal, presentaba en su adolescencia un comportamiento extraño, disociativo, de pronto antisocial, y entonces es importante que los padres puedan identificar estas síntomas en los hijos y se puedan desarrollar programas preventivos para poder ayudar a estos niños o adolescentes. Tercero, se recomienda como acción en el ámbito asistencial, en el destinar más recursos a la recuperación social de las personas con problemas de salud mental, frente a la situación actual en la que estos se destinan casi exclusivamente al tratamiento de la enfermedad. Y aquí este punto es muy importante porque sabemos que se necesita de recursos para poder implementar programas en los colegios o en los mismos hogares para que las personas puedan ayudar a sus hijos y asistirlos. Entonces, una de las acciones sería
poder utilizar recursos dentro del